Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Estamos en el Evangelio de Lucas y estamos en el capítulo 4. Ayer leímos hasta el versículo 13, ¿cierto? Entonces sigamos desarrollando. Del 2 al 3. Allí estuvo por 40 días siendo tentado por el diablo y en estos días el Señor no comió nada. Estamos hablando de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Que después de haber sido bautizado fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Y dice que no comió nada. Al final de los 40 días sufrió la triple tentación con la que estamos más familiarizados. En realidad, esta triple tentación tuvo lugar en 3 lugares diferentes: el desierto, un monte y el templo en Jerusalén. La verdadera humanidad de Jesús queda reflejada en las palabras tuvo hambre. Este fue el blanco de la primera tentación. Ayer hablamos de cómo Satanás generalmente nos tienta con nuestras necesidades básicas, ¿cierto? La necesidad de un sustento, nuestra comida, poner comida en nuestra mesa. También, por ejemplo, la salud. Yo he escuchado de muchas personas que han sucumbido a la tentación de ir donde brujos, donde adivinos y muchas cosas por su salud. Ay, es que me ofrecieron esto, ay, es que me dijeron que esto me puede mejorar, ¿cierto? Y caen en la tentación de la brujería a causa de eso. Bueno, entonces necesidades básicas que tenemos, por ejemplo, un papá sin empleo, sin con qué llevar sustento a sus hijos, entonces accede a llevar un cargamento o accede a hacer un negocio que no debe por sustentar a su familia. Como hemos hablado, el fin no justifica los medios, no importa si es el mismo sustento. Dice el Señor Jesús, vamos a ver en medio del estudio, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces esa debe ser nuestra confianza, ¿cierto? Que no importa, así no veamos sustento, así no veamos pan en nuestra mesa, el Señor no nos va a dejar morir de hambre. El Señor obrará, puede enviar cuervos a que nos alimenten, puede enviar un perro, como les conté la semana pasada de la historia de mi papá, puede enviar un perro a que alimente esa familia, ¿cierto? El Señor es soberano. Entonces, fue la primera tentación. Satanás sugirió que el Señor emplease su poder divino para dar satisfacción a su hambre física. Mira la sugerencia de Satanás. Su poder divino, su capacidad de hacer cualquier cosa para satisfacer su necesidad física. ¿A quién iba a alimentar en ese momento? A su ego, ¿cierto? Al ego, al yo. Y no iba a dar la gloria a Dios, porque no fue a eso que lo mandó el Señor. Esa no era la voluntad del Padre en esa tentación, que Él satisfaciera su hambre. La sutileza de la tentación residía en que el acto en sí mismo era perfectamente legítimo, pero Jesús no habría hecho bien en hacerlo en obediencia a Satanás. Debía actuar conforme a la voluntad del Padre. Entonces, si hubiese sido el Padre quien dijera a Jesús, convierte esas piedras en pan, eso debía ser nuestro Señor Jesús, porque Él estaba sujeto, sometido al Padre. En obediencia al Padre debía hacerlo. Doña Liliana, buenos días, Dios la bendiga. Pero, como la invitación o la sugerencia no venía del Padre, sino de Satanás, porque él quería que el Señor Jesús se saliera del orden divino, se saliera de la sujeción del Padre, ya no estuviera sujeto al Padre. Entonces, por eso era un pecado, era legítimo, tenía hambre, tenía el poder para convertir piedras en pan. Sí, lo mismo tú y yo. A veces tenemos derechos, a veces tenemos derechos legales, es legítima nuestra necesidad, es que no estamos diciendo que no es legítimo. Pero el hecho de que tú y yo obedezcamos o hagamos algo, más bien, hagamos algo por satisfacernos nada más, por cubrir una necesidad, y no tener en cuenta la palabra del Señor. ¿Qué dice el Señor? Satisfacer esa necesidad quebrantando el principio, entonces eso ya va en contra del Señor, ya es pecado. Que el Señor nos ayude, ¿cierto?
que el Señor nos ayude porque nos podemos encontrar en momentos de mucha presión. Mira, por ejemplo, pienso en este momento en nuestros hermanos misioneros en el mundo. No recuerdo qué misionero era, pero lo atraparon a él y a su familia y torturaban a su esposa. Y él le decía, mientras la torturaban, porque le decía, niegue a Cristo. Y no la matamos, no la torturamos, pero niegue a Cristo. Y él lloraba, claro, al ver a su esposa siendo torturada, ella sufriendo mucho, y él le decía, sé fuerte, ya casi estás en la presencia de nuestro Señor. No te rindas, no desistas. Él le decía a ella, ¿cierto? Porque ella también, en medio de todo su sufrimiento, toda esa flagelación que estaba sufriendo, pues se veía posiblemente tentada a negar al Señor, pero el esposo, viéndola sufrir, decía, no lo niegues. Y él tampoco lo negó. Por evitar el sufrimiento de la esposa, él dijo, no. Porque para mí, como decía Pablo, el morir es ganancia. Sí, mucho sufrimiento, mucho dolor, pero estoy dispuesto a eso y no negar a mi Señor. Entonces mira que hay momentos de verdad, extremo sufrimiento, alta presión. Pero cuando tú y yo tenemos una relación con nuestro Dios, Él nos fortalece en medio de ese momento para no caer en la tentación, para no sucumbir a las invitaciones del enemigo. Permanecer fieles, permanecer firmes, creyendo que de nuestro Señor vendrá nuestra recompensa. La sutileza de la tentación residía en el acto en tentación. Sí, eso ya lo leímos. Versículo 4. Jesús resistió a la tentación citando la escritura de Deuteronomio 8:3. Más importante aún que la satisfacción del apetito físico lo es la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que le respondió el Señor a Satanás cuando él le dice que conviertan las piedras en pan? Le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso estaba en la ley, en Deuteronomio 8:3. Mira cómo cita la palabra. Es como, no sé, vamos a pensar en un soldado. Y el soldado está tras sus enemigos y resulta que uno de sus enemigos, vamos a pensar por ejemplo en tiempos antiguos, ¿cierto? Como eran las guerras en tiempos antiguos. Uno de sus enemigos se sube a un árbol. ¿De qué le sirve al soldado la espada en ese momento? Lo que tiene que hacer es usar un arco, ¿cierto? O en este tiempo, ¿de qué le sirve una espada? No, le sirve un arma para poderle disparar a su enemigo en ese árbol. Lo mismo. ¿De qué te sirve a ti si vas a cazar un animal? Si alguien va a cazar un animal en la selva, un león, lo que sea que vayan a cazar, un venado, ¿de qué le sirve un anzuelo? ¿De qué le sirve una caña de pescar? De nada, de nada. Lo que tiene que usar es un arma, ¿cierto? Los que cazan usan un arma. Pero ¿de qué le sirve, por ejemplo, los peces? Hay gente muy hábil y cazan con espadas, con lanzas, cazan con todo. Pero mira cómo cada arma se usa dependiendo lo que se necesite, ¿cierto? Se le da un uso diferente a cada arma. Así en nuestra vida. La Biblia, la palabra de Dios, es nuestra espada. Y debemos aprenderla, debemos conocerla para poderla sacar en medio de la tentación. Satanás tienta al Señor Jesús, convierte las piedras en pan. Y el Señor inmediatamente saca la espada. Y lo que dice es, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero como hubiera el Señor citado ese texto de Deuteronomio, esa promesa que todavía está vigente para ti y para mí, si no la hubiese conocido, si no hubiera leído la ley? Tenía que leerla, tenía que conocerla. Recuerden los que se van conectando, si nos dejan un saludito para poder saber que están ahí conectados. Entonces, muy importante que tú y yo, en medio de la tentación, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, lo que hagamos es citar la palabra. Además, eso nos llena de muchísima esperanza. Es hermoso cuando uno lee la Biblia y está pasando por un momento difícil, cuando uno cita la palabra y como que
se recarga de energía, como que recuerda que no está solo, que ahí está su Señor ayudándole, fortaleciéndole. Entonces, aprendamos ese buen hábito. Jesús no discutió. Dice Darby, un solo texto sirve para silenciar cuando se emplea con el poder del Espíritu. Todo el secreto del poder en el conflicto es emplear la palabra de Dios de forma correcta. Versículo 4 al 7. En la segunda tentación, el diablo mostró a Jesús en un momento todos los reinos de la tierra habitada. Satanás no precisa de mucho tiempo para mostrar todo lo que tiene que ofrecer. No era el mundo mismo lo que le ofreció, sino los reinos de este mundo. Hay un sentido en el que tiene poderío, ¿cierto? Satanás tiene un poder delegado por nuestro Dios, ilimitado también, y tiene un poderío sobre los reinos de este mundo. Debido al pecado del hombre, Satanás ha venido a ser el príncipe de este mundo. Entonces no fue como que el Señor quiso darle ese poder a Satanás, pero cuando hablamos de mundo, pues no estamos hablando de la tierra misma, sino de las personas, ¿cierto? De la gente, de las filosofías de este mundo. Entonces no es como que el Señor, mira, yo te regalo esto, no. Nuestro pecado le dio derecho legal a Satanás sobre nuestra vida, sobre este mundo. Por eso Él es el príncipe de este mundo. Pero también fue, o sea, ¿quién determinó eso? Que el pecado le iba a dar esos derechos legales. ¿Quién permitió eso? Nuestro Dios, ¿cierto? Si no, pues Satanás no puede tomar ningún derecho, pero es la consecuencia. Nuestro pecado da derechos legales a Satanás. Entonces dice aquí, debido al pecado del hombre, Satanás ha venido a ser el príncipe de este mundo, como dice Juan 12:31, 14:30, 16:11. El Dios de este siglo, Dios con D minúscula, como dice 2 Corintios 4:4. Y el príncipe de la potestad del aire, como dice Efesios 2:2. Mira cómo dice, ¿qué autoridad tiene Satanás en este mundo? Es príncipe, es Dios con D minúscula, bueno, y dice que es el príncipe de la potestad del aire. Nunca dice que es un rey. En ninguna parte de la Biblia dice que es un rey. No, él no es un soberano. Y tiene una autoridad y la ejerce y la va a ejercer por un tiempo. Después va a venir nuestro Señor y ya Él va a quedar sin autoridad. Dios se ha propuesto que los reinos de este mundo vendrán a ser un día los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, como dice Apocalipsis 11:15. De modo que Satanás le estaba ofreciendo a Cristo lo que de todos modos un día iba a ser suyo. Que yo diría que es suyo, ¿cierto? Solo que, a ver, es como cuando tú y yo tenemos una propiedad y se la damos a alguien a administrar. Entonces, Satanás sí es suya porque la está como, a ver, no sé si administrando, no sé si esa sería un buen término para eso, pero tiene esa autoridad por ese momento, pero realmente todo le pertenece al Señor. Sino que un día ya no va a tener ninguna autoridad Satanás sobre esos reinos, ya va a ser solamente nuestro Dios quien tenga autoridad, ¿cierto? Y ejerza toda su autoridad. Dice, pero no podía haber atajos para el trono. O sea, nuestro Señor no podía tener la autoridad total, absoluta de todos esos reinos con atajos, obtenerlo por sucumbir a la tentación. La cruz tenía que venir en primer lugar. En los consejos de Dios, el Señor Jesús había de sufrir antes de poder entrar en su gloria. No podía conseguir un fin legítimo con medios ilegítimos. Mira cómo es importante esto. No podemos conseguir un fin legítimo por medios ilegítimos. Eso no se puede hacer. Es el mismo, yo creo que la misma frase, el fin no justifica los medios. No justifica los medios, aunque sea legítimo. Bajo ninguna circunstancia estaba dispuesto a postrarse ante el diablo, fuese cual fuese la recompensa. Así tú y yo no debemos estar dispuestos a negociar nuestros principios, a abandonar a nuestro Señor, sea cual sea la recompensa. Yo he escuchado muchas personas que dicen, es que yo antes de estar con el Señor, a mí me iba mejor.
económicamente, su familia estaba mejor. Em, yo creo que se presentan muchas cosas, nuestra fe es probada, pero independiente de la recompensa, el hecho de que en la familia haya paz, una paz absoluta, digamos nosotros, ¿cierto? No, haya paz, pero eso implica que yo abandone a mi Señor. Tú y yo no podemos negociarlo, o sea, no podemos buscar esa paz de nuestra familia si eso necesariamente implica abandonar a nuestro Señor, o tener una mejor economía, o una mejor salud, lo que sea. En el caso, por ejemplo, de mi abuela, yo les contaba la semana pasada sobre su testimonio y ella creía de pronto, si, si hago algo, esto puede mejorar, sobre todo, por ejemplo, en su parte económica. Estaban sufriendo mucho, mucho económicamente, porque cuando ella decide abandonar su actividad de pecado y seguir al Señor, pues se ve su economía muy afectada. Y ella pensaba, bueno, si yo recurriera a eso, se puede mejorar la situación económica, pero eso implicaría abandonar a mi Señor. Eso implicaría dejar a mi Señor. Y yo no estoy dispuesta a eso. Si nos tenemos que tomar una guapanela, pues nos la tomamos, pero yo no voy a abandonar a mi Señor. Tú y yo estamos dispuestos a llegar a ese punto. Y no necesariamente Dios nos va a dejar aguantar hambre. No, yo creo que la mayoría de cristianos padecemos por cosas que no son tan fuertes ni tan relevantes como la misma vida, ¿cierto? O aguantar hambre. Pero, por ejemplo, amistades, por ejemplo, programas, por ejemplo, hábitos, cosas que realmente, si tú y yo nos ponemos a comparar, vemos en perspectiva lo que el Señor nos pide a nosotros, a lo que le pide a muchos cristianos en el mundo, es poca cosa lo que nos pide el Señor a nosotros. Obviamente, pues si yo lo veo desde mi punto de vista me va a costar, ¿cierto? Cuesta mucho y para mí es grande, puede que para otro Dios le pida cosas más grandes, pero para mí es grande lo que me está pidiendo. Pero deberíamos estar dispuestos a dárselo al Señor, lo que nos pide. Versículos 9 y 11. En la tercera tentación, el 8. Por ello el Señor citó Deuteronomio 6:13 para mostrar que como hombre había de adorar y servir solo a Dios. Versículo 9 y 11. La tercera tentación, Satanás llevó a Jesús a Jerusalén, al alero del templo, y le sugirió que se echase abajo. Bueno, todas estas tentaciones pues se creen fueron en la mente, ¿cierto? No es como que Satanás cogió la mano del Señor y venga, caminemos hasta el templo, no, como que en la mente, así como cuando tú y yo estamos meditando en algo y como que, ay, nos imaginamos, ¿cierto? Yo he escuchado de personas que dicen, yo me imagino encontrándome un bulto de dinero, y ellos se imaginan que van por la calle encontrándose un bulto de un saco lleno de dinero. Entonces, así, era en la mente que el Señor estaba siendo tentado, ¿cierto? Como que venían a su mente, a sus pensamientos, eso también podría ser en una visión, como en una visión que el Señor tuviera y viera la tentación que le estaba ofreciendo Satanás, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, échate del pináculo del templo. No habría prometido Dios en el Salmo 91, 11 al 12, que Él guardaría al Mesías. Tal vez Satanás trataba de inducir a Jesús a presentarse como el Mesías a través de un prodigio sensacional. Malaquías había predicho que el Mesías se presentaría en su templo de forma instantánea. Aquí pues estaba la oportunidad de Jesús de seguir fama y notoriedad como el libertador prometido sin tener que ir al Calvario. Posiblemente, ¿cierto? Si él hacía ese espectáculo de poder, el pueblo sí iba a creer, ¡ay, mira cómo es que este se lanza del pináculo! Mira esa cantidad y millares de ángeles vinieron a rescatarlo. No, este sí es el Mesías. Pero el Señor sabía que esa no era la voluntad del Padre. Él no tenía que hacer espectáculos de poder ni tentar al Padre para que la gente creyera en Él. Era a través de la cruz que iba a venir nuestra redención, no porque el Señor Jesús se lanzara del pináculo del templo.
Él lo tenía muy claro. Mira la importancia de que tú y yo tengamos clara nuestra misión, a lo que hemos venido, para qué vivimos. Si tú y yo tenemos claro, si tú y yo tenemos en mente eso, difícilmente nos desviamos del propósito del Señor. Si tenemos una relación con el Señor y tenemos claro para qué hemos sido creados, para qué nos puso el Señor acá, difícilmente nos desviamos de ese propósito. Versículo 12, por tercera vez resistió Jesús a la tentación con una cita de la Biblia. Las 3 veces citó la Biblia nuestro Señor Jesús. ¿Para qué? Para resistir la tentación. Deuteronomio 6 de 16 prohíbe poner a Dios a prueba. No tentarás al Señor tu Dios. Versículo 13, repelió por la espada del Espíritu. El diablo dejó a Jesús hasta un tiempo oportuno. Volvió y le tentó en otro momento, pero en ese momento le abandonó. Dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ay, Chelsea, es que yo me siento muy tentada. No. Es que usted viera, pero solo por un poco de tiempo. La Biblia lo dice y tú y yo debemos creerlo. ¿Tú crees que esa tentación te va a durar toda la vida? Recuerdo la historia de una amiga. Ella tuvo fuertes problemas de alcohol y cuando ella conoce al Señor, ella dice, mira, yo estaba en mi casa a veces y se me hacía agua a la boca, imaginando el sabor del trago, del aguardiente, del ron, de lo que fuera. Se me hacía agua a la boca, dice ella. Entonces, pero eso le duraba todo el día. Y lleva, no sé cuántos años lleva ella en el cristianismo. Yo creo que más de 10 años. Y todavía siente el agua en la boca. No, era por un momento, era un ratico, que ella sentía esa sensación, ese deseo de ir y tomar. Pero después reflexionaba y decía, no. Señor, guárdame. Señor, líbrame de la tentación. Que yo no vaya a caer en la tentación, Señor. Mira, es un poco de tiempo, pero ahí está el enemigo. Dice la Biblia que él está como león rugiente, buscando a quien devorar. Así está Satanás todo el tiempo, nos está acechando. Mira, él lo dice claramente. Cuando se presenta delante del Señor, vengo de recorrer la tierra. Él está buscando a quien hacer tropezar. Entonces tú y yo debemos estar firmes en el Señor para no tropezar. Las tentaciones vienen en espasmos, no de forma continua. Vienen por tiempos, no de forma continua, no permanecen. Por eso resiste la tentación. Después de que tú resistes la tentación, Satanás se va. Ah, bueno, esta hoy no quiere. Hoy oró. No, es que con esta no puedo, con este no puedo hoy. Usted no ve a la hora que se levantó a orar. No ve que ha estado estudiando la Biblia. Con este no puedo. Así es en nuestra vida, porque estamos siendo fortalecidos por nuestro Señor. Ahí está el Señor alimentándonos a través de la oración, a través de la palabra, la comunión con Él, la guía del Espíritu Santo de Dios. Tenemos armas suficientes para resistir la tentación. Las tentaciones, se deberían mencionar varios puntos adicionales en relación con la tentación. 1. El orden en Lucas difiere del de Mateo. Entonces, Mateo y Lucas presentan las tentaciones del Señor Jesús en diferentes órdenes. La segunda y tercera tentación parecen en orden inverso. La razón de ello no está clara. Pero no es un problema para nosotros, ¿cierto? Un evangelista, pues, conoce la misma historia, uno puede citar algo antes y el otro en otro momento, pero no hay lío para nosotros. Segundo, en los 3 casos, el fin propuesto era perfectamente legítimo, pero el medio para obtener era ilegítimo. Siempre está mal obedecer a Satanás, darle culto o a cualquier otro ser creado. Es malo tentar a Dios. Tercero, la primera tentación tenía que ver con el cuerpo, la segunda tentación con el alma y la tercera tentación con el espíritu. Apelaban respectivamente a la concupiscencia de la carne, a la concupiscencia de los ojos y a la soberbia de la vida. Esas son las áreas que encierran nuestro ser y en las que somos tentados, nuestro cuerpo, nuestras necesidades, ¿cierto? Lo que quiero. La otra, a la carne, a que la tentación decía, le llevó a un monte y le ofrecía los reinos. Mira,
Mira todos estos reinos, entonces ahí está la fama, ahí está el orgullo, ahí están los aplausos. Y la otra, la soberbia de la vida, ¿cierto? Cómo nos llenamos de orgullo, cómo retamos a Dios, cómo retamos la vida y muchas cosas porque queremos cumplir nuestros objetivos, nuestros planes. Cuarto, las tres tentaciones giran alrededor de tres de los más poderosos impulsos de la existencia humana: el apetito físico, el deseo de poder y las posesiones y el deseo de reconocimiento público. Cuán a menudo los discípulos son tentados a escoger un camino de comodidad, a buscar un puesto de importancia en el mundo y a alcanzar una posición elevada en la iglesia. Quinto, en las tres tentaciones Satanás empleó un lenguaje religioso y así revistió las tentaciones con un ropaje de respetabilidad externa. Incluso citó las escrituras, muy conchudo. Dice Stewart: el estudio de la narración de la tentación ilumina dos puntos importantes. Por una parte, demuestra que ser tentado no es necesariamente pecar. Es que tengo malos pensamientos, Yelsi, es que me llegó un mal pensamiento, eso no es pecado. Ay, es que, bueno, no sé, es que me hicieron una oferta a participar en algo ilícito, eso no es pecado. No es pecado, el pecado es hacerlo, ¿cierto? Llevarlo al acto, eso sí es pecado. Entonces, porque a veces de pronto la gente dice, no, es que de verdad la vida cristiana es muy difícil porque tenemos malos pensamientos. Todos tenemos malos pensamientos. Escuchaba en una ocasión al pastor Chuy hablar de un hermano misionero que fue como el guía espiritual del pastor Chuy, Pablo Hunter, y decía que él ya estaba anciano. Entonces una vez hablando con él, el pastor le dice, ay, pastor, es que las luchas, los malos pensamientos, le dice, ¿y sabes cuándo se quita eso? Cuando te mueras. Yo sigo luchando con eso, un anciano. Seguía luchando con eso, seguimos luchando. Vamos a ser tentados yo creo que hasta el último día de nuestra vida. Porque está esta carne. Y ella siempre quiere más y siempre tiende a los excesos. Entonces no te frustres por eso. La vida cristiana es una carrera de resistencia, no de velocidad. Vamos resistiendo y en esa resistencia que tú y yo tenemos, esa resiliencia que tenemos en este camino del Señor, tú y yo somos siendo fortalecidos, vamos creciendo, vamos madurando. Eso es hermoso, ese proceso es hermoso, solo que no lo vemos así como que nos amargamos porque estamos siendo tentados en ese momento. No te amargues, sigue fortaleciéndote en el Señor. Por otra parte, la narración ilumina el gran dicho de un discípulo posterior, pues por lo mismo que él ha padecido siendo tentado, puede también socorrer a los que son tentados. Eso dice Hebreos 2:18. Como el Señor fue tentado en todo, pero no pecó, pero fue tentado, Él sufrió esa tentación, entonces así puede compadecerse de nosotros y socorrernos en medio de nuestras tentaciones. Entonces, ¿a quién más vamos? Piensa, no sé, tú tienes alguna situación específica en tu casa y sabes que ya alguien vivió esa situación. ¿A quién vas? A esa persona que ya vivió esa situación, ¿cierto? Y le preguntas, mira, yo tengo esa situación, yo sé que tú la pasaste, ¿cómo hiciste? ¿Qué hago? Lo mismo pasa, podemos ir delante de nuestro Señor y decir, Señor, yo estoy siendo tentada en esto y Él se compadece de mí. Por eso nos da sabiduría en medio de esas situaciones. Se sugiere a veces que la tentación habría carecido de significado si Jesús no hubiese sido capaz de pecar. El hecho es que Jesús es Dios y que Dios no puede pecar. El Señor Jesús nunca cedió ninguno de los atributos de la deidad. Su deidad fue velada durante su vida en la tierra, pero no podía ser dejada de lado y no lo fue. Algunos dicen que como Dios no podía pecar, pero como hombre sí podía. Pero Él sigue siendo aún Dios y hombre, y es impensable que pudiese pecar hoy. El propósito de la tentación no era ver si Él iba a pecar o no, sino demostrar que Él no podía pecar.
Solo un hombre santo y sin pecado podía ser nuestro Redentor. Vamos a leer del versículo 14 al versículo 15. Leamos del 14 al 15 en nuestras Biblias. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Entre los versículos 13 y 14 hay un intervalo de alrededor de un año. O sea que después de la tentación, más o menos como un año, el Señor pues se vuelve a citar esto, ¿cierto? Como que Él estaba en Galilea y se estaba difundiendo su fama. Durante este tiempo el Señor ministró en Judea. El único registro de este ministerio se encuentra en Juan, capítulos 2 y 5. Cuando Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu para comenzar el segundo año de su ministerio público, su fama se extendió por toda la comarca circunvecina. Era ampliamente aclamado mientras enseñaba en las sinagogas judías. Mira qué lindo esto. Estaba en el poder del Espíritu. A mí me fascina cómo se presentaba Elías, ¿cierto? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Cuando tú y yo tenemos una comunión con el Señor, estamos en el poder del Espíritu Santo. Somos controlados por el Espíritu Santo. Está la presencia de Dios misma en nosotros. Pero debemos tener una comunión con el Señor para que suceda esto. Vamos a leer del 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 16:21. En Nazaret, la ciudad donde había transcurrido su infancia y juventud, Jesús iba regularmente a la sinagoga cada sábado. Hasta ese momento, pues los creyentes, los líderes religiosos, ¿cierto? Se congregaban en las sinagogas los sábados. Había otras dos cosas que leemos que hacía con regularidad. Oraba con regularidad y era su hábito enseñar a otros. Entonces miren lo que hacía el Señor. Iba a la sinagoga, oraba y enseñaba a otros la palabra, ¿cierto? En una visita a la sinagoga se levantó a leer de las escrituras del Antiguo Testamento. El asistente le entregó el rollo sobre el que estaba escrita la profecía de Isaías. El Señor desenrolló el volumen, abriéndolo por lo que conocemos ahora como Isaías 61. Y leyó el versículo 1 y la primera mitad del versículo 2. Este pasaje siempre había sido reconocido como una descripción del ministerio del Mesías entonces. Recuerda, Israel tenía la ley, ¿cierto? Y tenía la ley, los profetas, todos estos libros. Entre ellos tenían ese libro de Isaías, el rollo de Isaías, que Isaías escribió inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Cuando ellos leían este versículo, como tú y yo leemos ahora nuestras Biblias. Tú y yo leemos nuestras Biblias, por ejemplo, estamos leyendo Apocalipsis, y tú y yo decimos, ay, mira esto que dice acá. Yo sé que cuando venga nuestro Señor Jesús, es esta palabra, ¿cierto? Por ejemplo, habla de que van a venir dos profetas, ¿cierto? Elías y Moisés. Van a estar en el muro de lamentaciones. Entonces, cuando eso suceda, tú y yo vamos a decir, ay, sí, eso estaba en la Biblia. ¿Cierto? Claro que ahí no vamos a estar, porque la iglesia no va a estar en la gran tribulación. Pero bueno, los que hayan escuchado la palabra y no hayan recibido al Señor Jesús y se queden y van a decir, ay, sí, ahí está en la Biblia. Vean, los dos profetas. Entonces, cuando Israel leía Isaías, ellos sabían, esto se refiere al Mesías, al prometido, a ese Cristo que estamos esperando, ¿cierto? Cuando el Señor Jesús abre el rollo y lee eso, por eso dice aquí, cuando Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Ellos dijeron, ¿cómo? O
sea que él se está atribuyendo ser el Mesías. Él está diciendo que él es el Mesías porque sabían que Isaías estaba hablando del Mesías. Cuando se citaba esa palabra, esa escritura, estaba hablando del Mesías. Y el Señor específicamente usa esa palabra. ¿Por qué no leyó otra? No, ese era el propósito. Se estaba cumpliendo en ese momento delante de los ojos de ellos esa escritura. Entonces dice, y esto es emocionante, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Estaba diciendo de la manera más clara posible que él era el Mesías de Israel. Observemos las implicaciones revolucionarias de la misión del Mesías. Él había venido para afrontar los enormes problemas que han afligido a la humanidad a lo largo de la historia. ¿Qué problemas? La pobreza. Por eso dice, para predicar el evangelio a los pobres. Aquí no necesariamente estamos hablando de personas de escasos recursos. Estamos hablando de personas necesitadas, ¿cierto? Que es una persona pobre, que es una persona en pobreza, pues que tiene necesidad. Entonces estábamos en una pobreza, de hecho yo no diría pobreza, miseria espiritual. Estábamos en una miseria espiritual. Y él vino a predicarle el evangelio a esos pobres, a esos miserables, a esos que estaban en una miseria espiritual. Necesitábamos al Señor, necesitábamos que alguien nos salvara porque estábamos perdidos. Y él vino a predicar ese evangelio. Segundo problema, el dolor. Por eso dice, a sanar a los quebrantados de corazón. No es que no vaya a sanar nuestros cuerpos, ¿cierto? A sanar a los quebrantados de corazón. Pero mayormente el Señor se acerca a una persona principalmente para sanar su alma, su corazón. De hecho, muchas enfermedades espirituales, no sé si decirlo así, emocionales que tenemos, causan nuestras enfermedades físicas, ¿cierto? Entonces, por eso el Señor se ocupa primeramente de nuestro corazón. Y vino para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Estás quebrantado de corazón? ¿Tienes depresión? ¿Estás preocupado? ¿Estás angustiado? En lo que sea, la situación que tengas, ahí está nuestro Señor para sanar nuestro corazón. Tercero, esclavitud. Por eso dice, a proclamar liberación a los cautivos. A eso vino nuestro Señor. Esa fue una o su principal, yo creo, una de sus principales motivaciones para venir a este mundo, sacarnos de la esclavitud del pecado. Éramos esclavos. Y vino a proclamar libertad a los cautivos. ¿Cuáles cautivos? Los que quieran creer, los que quieran ser libres, porque definitivamente hay esclavos que no quieren ser libres. No, déjenme aquí, yo estoy bien. Pero quien quiera ser libre, ahí tiene a disposición la libertad que da Cristo Jesús a través de recibirle a Él como Señor y Salvador, y nos liberta de la esclavitud del pecado. Cuarto, sufrimiento. Por eso dice, y recuperación de la vista a los ciegos. Quinto, opresión, a poner en libertad a los oprimidos. En suma, vino a proclamar un año favorable del Señor, el amanecer de una nueva era para las multitudes gimientes y sollozantes de este mundo. Se presentó como la respuesta a todos los males que nos atormentan. Estaba escuchando ahorita una enseñanza y decía el pastor Sugel, le preguntaba, Eduardo, otro pastor le preguntaba, ¿tú crees que hay una solución para el narcotráfico? ¿Hay una solución para la drogadicción, estos problemas de drogadicción? Él decía sí y no. Sí, no, porque no es global, o sea, no, la solución no es global, no es para todo el mundo, no hay como una clave que digamos, esto lo hacen y ya todos son limpiados. Por ejemplo, hay personas que tienen problemas de drogadicción y les sirve un proceso de desintoxicación, hay otros que no. Hay personas que tienen un problema de adicciones y les sirve estar en un centro de rehabilitación, hay otros que no. ¿Cierto? Entonces no hay como una solución global que pueda dar esa solución a todo el mundo, pero sí la hay, y es Cristo Jesús. El problema es que no todos quieren acudir a Cristo Jesús.
No todos se quieren tomar la medicina. ¿Has visto? Y puede que eso pareciera como irónico, ¿cierto? Pero si esa es la medicina, ¿por qué? Hay gente que se quiere simplemente morir. Hay gente que está cómoda en su esclavitud al pecado. Hay gente que está feliz con su situación y no quieren por ningún motivo aceptar al Señor. Él es la solución, porque Él nos puede sacar de esa esclavitud. Yo era esclava a muchas cosas y el Señor me dio esa libertad. Y yo sé que aquí los que están conectados pueden dar testimonio también, que han sido esclavizados de algo por mucho tiempo, pero ahora tienen en el Señor la capacidad, la fuerza de abandonar eso, porque ahora no somos esclavos. Pero no todo el mundo quiere esa solución, ¿cierto? Entonces, es muy importante que entendamos, hay esclavitud, hay pecado, hay una solución, pero tenemos que ir al que tiene la solución, que es Cristo Jesús. Y esto es cierto, porque aquí vamos, y esto es cierto tanto si se piensa en estos males en sentido físico o espiritual, Cristo es la respuesta. Él es la respuesta. Es significativo que se detuvo a leer estas palabras, a proclamar un año favorable del Señor. No añadió el resto de las palabras de Isaías, porque recuerden que les leyó hasta una parte, ¿cierto?, del último versículo. Dice, y el día de la venganza. El resto del versículo de Isaías decía, y el día de la venganza de nuestro Dios. El propósito de su primera venida era predicar solo el año favorable, las bendiciones, todo lo que podíamos obtener a través de recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Por eso no cito la parte de la venganza. Esta actual era de la gracia, es el tiempo aceptable y el día de la salvación. Dice la Biblia, hoy es el día de la salvación. Mira, no hay un mejor momento, no hay un mejor momento para servir al Señor que este. Este es el mejor momento para buscar al Señor. Este es el día de la salvación. Por eso tú y yo estamos a tiempo. Prediquemos la palabra a otros. Hablemosle a otros de Cristo. Este es el día de la salvación. Este es el tiempo. Esta es la era. Es la era de la gracia. Este es el momento que todo el mundo tiene la oportunidad de acercarse a Cristo Jesús por gracia y recibir salvación. Cuando regrese a la tierra por segunda vez, será para proclamar el día de la venganza de nuestro Dios. Ya no habrá esa gracia. No, ya es venganza. Observemos que el tiempo favorable es descrito como un año y el tiempo de venganza como un día. Qué tremendo, ¿cierto? El día favorable es un año. El día de venganza es un día. Así dice la Biblia, ¿cierto? Es un día de venganza. Incluso ahí vemos la misericordia del Señor. Pero un año de misericordia. Un año de buenas noticias. No estamos hablando de algo literal. Es que es un solo año, 365 días en los que se puede recibir la gracia del Señor, ¿no? El Señor hace más de 2000 años murió y todavía se están predicando las buenas noticias de que todo el que quiera creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador puede ser salvo. Pero es como un, a ver, no sé, como una referencia. Mira que es más tiempo la gracia, un año y un día el día del juicio, un día para nuestro Señor demandar a todos aquellos que no creyeron una justificación. Bueno, a ver, dígame usted, ¿por qué no creyó? Si tenía evidencias, habían suficientes evidencias. Qué tremendo, ¿cierto? Pero tan misericordioso nuestro Dios, tan hermoso. Vamos a orar. Amado Señor, muchas gracias por esta tu palabra, Señor. Nosotros entendemos, como nos has enseñado hoy, el fin no justifica los medios, Señor. A veces tenemos necesidades legítimas, tenemos muchas necesidades, pero no queremos, Señor, transgredir tu palabra, no queremos abandonarte a ti, no queremos negarte a ti, Señor. No queremos pecar contra ti, buscando nuestros objetivos, nuestros deseos, nuestros planes, Señor, nuestros propósitos, ¿no? Queremos hacerlo correctamente, Señor, para ti. Queremos honrarte, queremos glorificarte. Señor, ayúdanos en nuestras debilidades.
Señor, también ayúdanos a ser fuertes en medio de la tentación. Somos muy tentados, pero ayúdanos a ser fuertes, Señor, a no sucumbir a la tentación, a mantenernos firmes en nuestra fe y la decisión, Señor, de seguirte a ti. Ayúdanos a mantenernos firmes en este compromiso que hemos hecho contigo. Gracias por todas tus bendiciones, te damos a ti toda la gloria y la honra en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y mañana nos vemos con la gracia del Señor. Un segundo, le doy aquí finalizar.